Vamos a ver el reportaje que le prometimos. Hablamos con Lorenzino aproximadamente durante 30 minutos y le preguntamos si la inflación está bajando, pero ¿qué está haciendo el gobierno para que baje? ¿Y va a poder mantener después del acuerdo económico la baja de la inflación? Y le preguntamos por el dólar negro. Siempre dicen que no les importa. Bueno, le preguntamos y le repreguntamos sobre qué están haciendo con el dólar negro. Y le preguntamos por el blanqueo. ¿Para qué el blanqueo? Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo. ¿Y qué esperan del blanqueo? ¿Sí? Hablamos durante media hora con el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Vamos a verlo. Ministro, ¿cómo va la economía? Ya estamos en mayo, comparada con lo que habían estimado ustedes en el presupuesto. Bueno, creo que venimos en los términos que habíamos proyectado. Creo que ya estamos viendo desde principios de año una recuperación respecto del año pasado y bueno, estamos confiados en que con todas las medidas que venimos tomando, porque esto es lo que hay que resaltar, lo que la gente espera, que el gobierno esté atrás de todos y cada uno de los aspectos de la economía y fundamentalmente, además de hacer buenos análisis, como hace la oposición, o malos en mi criterio, básicamente tome medidas y vaya implementándolas día a día de tal manera de, justamente como la presidenta dice permanentemente, buscar el objetivo número 1 de la política económica de este gobierno desde el 2003 a la fecha, que es el mantenimiento del crecimiento, el mantenimiento del empleo, generar nuevos puestos de trabajo para la gente que se inserta en el mercado laboral. Y en ese sentido hay que analizar las medidas del gobierno. Por ejemplo, sin ir más lejos, el tema del proyecto de ley que llevamos al Congreso recientemente y que fuimos a defender los integrantes del equipo económico la semana pasada. Una medida que tiende a el mismo objetivo que ha sido eje central de la política económica de este gobierno, el crecimiento, el empleo. ¿Por qué digo esto? Porque la oposición busca dar vuelta a esta discusión y no ve las implicancias concretas que el gobierno busca a través de reforzar y movilizar un sector que se ha visto en los últimos meses más complicado, como es el tema inmobiliario, y entonces generamos un instrumento como el CEDIN, con el cual buscamos movilizar ese mercado. Buscamos movilizar también el mercado de la construcción, un sector que genera, uno de los sectores que más empleo genera en la economía. En definitiva, medidas que tiendan a la creación de empleo, que incluyan a la sociedad dentro del sistema. De eso se trata. ¿Cuánto estiman el crecimiento de este año? ¿Lo han modificado? Las proyecciones siguen siendo y las seguimos manteniendo, las que están incluidas en el presupuesto, pero, como le dije, 4.1 es el crecimiento esperado para este año. Pero, insisto, creo que lo importante es que... mire, Roberto, miremos lo que está pasando. Yo le decía a una senadora de la oposición que que quiso generar en la discusión en el Congreso digamos, un ambiente de miedo, de desánimo frente a la actualidad, ¿no? Y entonces yo le decía a esa senadora, me parece que está mirando mucho TN y poco de la televisión internacional. Leía un artículo, insisto, en el Financial Times que decía, hace 2 días, que decía concretamente, se confirmó, España es insolvente, saque su plata lo antes que pueda. Y la verdad que la tristeza estaba asociada con que esto me recordó inmediatamente el año 2001, porque seguramente debe haber habido un artículo periodístico escrito por un economista del Financial Times también en el año 2001, cuando Cavallo con el meacanje y otras medidas y el corralito nos hacía creer que podíamos permanecer en esa ilusión como era la convertibilidad. Cuando vemos esto y vemos nuestra realidad, vemos la importancia de seguir apostando al crecimiento, a la creación de empleo. Y esto que la presidenta lo dijo en el G20 y en otros foros internacionales hace 2 o 3 años, hoy muestra la actualidad, ¿no? De la crisis europea hubo varios países latinoamericanos que siguieron creciendo más o menos como antes, digo, Uruguay, Chile, Colombia, y las 2 economías más grandes se ralentizaron, como Brasil y Argentina. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué
La verdad es que China está creciendo. Y hoy en día, más que nunca, los países emergentes en general seguimos creciendo y generamos lo poco de crecimiento de la economía global. Ahora, lo cierto es que China no está creciendo a las tasas que venía creciendo hasta hace unos años y eso tiene un impacto. Nuestro primer socio comercial y aliado estratégico como es Brasil también está pasando, usted lo acaba de mencionar, y eso tiene un impacto para Argentina. Entonces, evidentemente, las condiciones mundiales, las condiciones de la economía global no terminan de despejarse, las incertidumbres no terminan de despejarse, y esto tiene un efecto. Uno puede tomar las recetas de antaño y decir, bueno, yo no me meto con el comercio exterior, ahí no me preocupo y dejo entrar. Y eso tiene una repercusión inmediata y concreta en nuestra economía, en nuestra gente. O puede tomar el camino que hemos tomado otros países y la Argentina en particular, de seguir sus propias recetas, de desendeudarse. ¿Cuál es la diferencia por qué Uruguay, Chile, Colombia, Perú siguen creciendo al 7, al 8 y Brasil y Argentina ahora crecen al 2 o al 3? Y crecíamos al 9. Nuestros principales socios comerciales no están creciendo, que no es el caso, no están creciendo como lo están haciendo otros. Como es el caso de Uruguay, tienen un comercio mucho más diversificado y con otros en otro sentido. Pero fundamentalmente, insisto, tenemos economías que están todavía en el sendero de crecimiento. Nuestra economía está en el sendero de crecimiento. No estamos perdiendo empleo, estamos generando las condiciones. ¿Influye que Brasil no crezca? ¿Influye muy fuerte en nosotros? Pero por supuesto, es la primera causa, se lo dije. Nuestros principales socios comerciales, aun cuando hay una diferencia para hacer, y es la siguiente. Hemos cambiado también nuestro comercio exterior respecto de lo que era la matriz de comercio exterior de los 90. Hoy nuestra dependencia de Europa y Estados Unidos es mucho menor de la que era. Esto también es un acierto de política de comercio exterior. Hoy nuestros socios comerciales, aun cuando están atravesando una situación compleja, porque el mundo está en una situación compleja, son hoy las economías más dinámicas del planeta. En otro momento, nuestro comercio estaba mucho más dependiente de economías que hoy están explicando la caída de la economía global. Digo, esto por un lado. Y el segundo punto que quiero hacer en ese sentido es que somos el país de Latinoamérica que no ha primarizado su comercio exterior. O sea, hoy exportamos más mano de obra, valor agregado, mucho más que otros países, y menos materia prima sin valor agregado que otros países. Esto también es un gran acierto de política, porque nos permite estar mucho mejor preparados para cuando la economía global empiece a reaccionar positivamente y claramente nuestros socios comerciales sean la explicación del mejoramiento de la actividad y no como lo es hoy, que no nos ayudan a mejorar nuestra economía. Yo siempre vi el blanqueo como un instrumento. Obviamente cualquier país lo puede hacer, es legal, lo han utilizado mucho, pero siempre lo vi como una medida para situaciones muy extraordinarias. No me parece que la economía argentina esté pasando por una situación extraordinaria. ¿Por qué decidieron hacer el blanqueo ahora? Mire, porque veíamos que, como lo expusimos en el Congreso, que hay dos sectores, el de la construcción y el inmobiliario y el sector energético y hidrocarburos, básicamente las grandes necesidades de fondos para invertir en proyectos para YPF, que requieren dólares. Esos dólares, lo explicamos en el Congreso también con mucho detalle, por distintas razones, pero que tienen que ver no como pretende la oposición cuando busca demonizar a los argentinos que han ahorrado en dólares, sino por la historia de desaguisados económicos que nuestro país vivió en los últimos 50 años, que hicieron que la gente confiara más en el dólar que en el peso. Por distintas razones hay muchos dólares en el país y en el exterior que no están insertos en el sector productivo. Tenemos
la intención de movilizar esos dos sectores, que los creemos además fundamentales para el desarrollo económico. En función de eso y con ese objetivo es que decidimos buscar un instrumento que permitiera canalizar esos ahorros que hoy están absolutamente ociosos y que además están o bien sin rendir nada en una caja de seguridad o incluso en algún lugar de la casa, con lo que esto representa en términos de seguridad, o peor en un paraíso fiscal o en algún otro país. Entonces estamos buscando que esos ahorros que hoy están improductivos los podamos poner en el circuito productivo. Nada más ni nada menos que eso. Nuestra economía tiene los dólares necesarios. La gente puede haber decidido comprar dólares por todas las cosas que pasan en el país, pero esto es un blanqueo. Esta gente que va de impuestos. No es que solamente compraron, uno puede comprar dólares y pagar impuestos. Esta gente que compró dólares y evadió. Por distintas razones, esa gente ha ahorrado, ha tenido los dólares y no los ha declarado. Lo que le estamos dando es un vehículo para llevar esos ahorros improductivos hacia sectores que terminan beneficiando a la gente, o a través de la creación de empleo, o a través del consumo, o a través de los nuevos impuestos que se van a pagar con esas nuevas actividades. Y la verdad, para los argentinos, lo importante es que la actividad se mantenga, que haya crecimiento, porque eso, en definitiva, sigue manteniendo las bases de lo que ha sido este programa, que ha sido exitoso en muchos sentidos, pero fundamentalmente en bajar el desempleo del 25% del año 2002 a el 7% que tenemos hoy, entre otras cuestiones. Una de las cosas que aparentemente está despertando interés en el mercado es el CEDIN. Sí. ¿Cómo lo tienen en la cabeza? ¿Cómo va a funcionar? Muy sencillo. Los dólares que se ingresan al programa de exteriorización de activos en moneda extranjera de la AFIP van a un banco, ese banco actúa por cuenta y orden del Banco Central, le entrega al que trae los dólares un CEDIN, que es un certificado, como si fuera un certificado de depósito, endosable, transferible. Esa persona tiene la posibilidad, y como dije, el banco actúa por cuenta y orden del Banco Central. Esto es muy importante. Los dólares quedan no en el banco, sino en el Banco Central y están 100% encajados al CEDIN que se emite. O sea, cada CEDIN que se emite tiene un respaldo del 100% de esos dólares en el Banco Central. ¿Y cómo se imagina ese mercado secundario? Mire, el mercado secundario puede ser tan corto como que el que tiene el CEDIN se lo transfiera a una persona, compre una casa con ese CEDIN, o bien haya en el medio endosatarios hasta llegar al que tiene interés en la compra de la casa y, en definitiva, el vendedor de un inmueble, o el constructor, en el caso del sector de la construcción, es el que, en definitiva, se hace del CEDIN y es el que va al banco a buscar eventualmente, o lo guarda como inversión, o va al banco a buscar los dólares, y ese es el final de la cadena. ¿El precio de ese mercado secundario puede ser como el de un bono corto? Mire, el precio lo va a dar el mercado, por algo es un mercado secundario. Creo que... Debe tener algo en la cabeza. No, de ninguna manera. Yo creo nos critican por intervencionistas. No se pretenderá ahora que nosotros fijemos ese precio. Creo que van a actuar la oferta y la demanda y se va a determinar un precio. Una posibilidad que muchos dijeron, y a mí me parece razonable en algún momento manifestarlo, o sea, cuando se decide un blanqueo, queremos que entre dólares para reactivar esto, para reactivar lo otro. En el sector energético hay una enorme garantía que es vaca muerta, ¿no? ¿Por qué en este momento que ya Argentina está desendeudada, no tiene compromisos con el FMI, la tasa de interés está tan baja en el mundo, por qué no tomar deuda para financiar vaca muerta, que es repagable, es para una inversión legítima? ¿Por qué no salía a los mercados? Mire, en primer lugar, YPF está está trabajando fuertemente en ese sentido, en el sentido de fondearse en el mercado interno. Creo que lo ha venido haciendo en estos últimos tiempos y en particular tratando de diversificar la cartera de inversores, no solamente hacia los inversores institucionales, que era la verdad que el modelo de toma de financiamiento de YPF era muy perverso, en el sentido de que era muy de corto plazo, muy caro y con el sector institucional exclusivamente, y por supuesto con el accionista mayoritario.
sino diversificarlo, decía, en el sentido de mercado interno y llegar hasta el inversor minorista. Pero también está trabajando fuertemente, y de hecho ayer en esta semana hubo el anuncio del acuerdo con Chevron. También está trabajando en buscar los socios estratégicos que le permitan llevar adelante alguno de esos proyectos. Esto se enmarca dentro de lo que está previsto como aporte del Tesoro. En este caso, es el Tesoro el que abre la posibilidad de canalizar esos ahorros hacia proyectos de YPF a través de un vehículo como es el BADE. Y creemos que es un buen instrumento en ese sentido. ¿Hay una decisión de no tomar más deuda? Digo, porque también podría el Banco Central dejar de pagar deuda. Mire, siempre dijimos que la deuda no es mala ni buena en sí misma. Depende los costos, depende el destino fundamentalmente. Yo en algún momento decía, tomar deuda para pagar gasto corriente no es lo mismo y es peligroso, y no es lo mismo que tomar deuda para proyectos de largo plazo. No tengo ningún problema respecto de que los economistas sean candidatos. Lo que sí tengo problema en que cuando le hablen a la sociedad se presenten como analistas económicos. Me parece que lo más lógico es que si alguno de ellos son candidatos le digan a la sociedad, mire, yo le estoy hablando como candidato, no le estoy hablando como analista económico. Y la verdad que hemos escuchado, en estos últimos tiempos y en este debate, hemos escuchado cosas muy importantes que no hay que dejarlas que uno no puede dejar de resaltar. La escuchamos economistas, candidatos pidiendo devaluaciones del 40%. Y la verdad creo que explicamos con toda claridad, pero vale la pena hacerlo cada vez que se pueda. Cuando alguien pide un 40% de devaluación está diciendo dos cosas. Está diciendo que quiere inflación, que quiere recesión y por ende quiere volver al endeudamiento. Y no es el único. La verdad, y déjeme explorar estas cuestiones. La verdad es que cuando uno pide una devaluación, dice: necesitamos devaluar para volver a dotar de competitividad a la Argentina. La verdad que la competitividad a la que se refieren es para un pequeño sector, el sector exportador. El grueso de la sociedad argentina, los laburantes que cobran en pesos y que van a seguir en pesos, pierden poder adquisitivo ineludiblemente. Demostramos con números, no estamos inventando nada, demostramos con números que todas las devaluaciones que se produjeron en nuestro país en los últimos 50 años han producido ineludiblemente dos efectos.